Oh, buenas chiquillos, ¿cómo estamos? Les vengo a contar una historia. Comienza ya. ¿Quieres saber lo que pasó en esta etapa? Un conflicto social dejó la embarrada, periodos de violencia quedó en la conciencia. Todo esto logró una gran influencia. Enfrentaban partidarios y opositores del sistema, y pasando todo esto quedó la crema. El régimen monárquico sucumbió al terror, y esto se logró con un gran furor. Un mundo cambiante, personas importantes. Uno de los factores más significantes. ¿Quieres más de esta historia? Te invito a ver mi narratoria. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó a Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Los factores que influyeron para el inicio de la revolución fueron un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante, el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el político, el descontento de las clases populares, la expansión de las nuevas ideas liberales, la crisis económica que imperó en Francia tras las malas cosechas y los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la independencia de Estados Unidos. Esta intervención militar se convertía en arma de doble filo, pues pese a ganar Francia la guerra contra Gran Bretaña y resarcirse así de la anterior derrota en la Guerra de los 7 años, la hacienda quedó en bancarrota y con una importante deuda externa. Los problemas fiscales de la monarquía, junto al ejemplo de democracia del nuevo Estado emancipado, precipitaron los acontecimientos. Las guerras del siglo XVIII y los gastos de la corte arruinaron a la hacienda de Francia. Luis XVI carecía de un programa político definido y comete el error de aliarse a la aristocracia, ignorando al poder potencial de la burguesía. La exitosa rebelión de las colonias norteamericanas constituía un modelo para los primeros revolucionarios. El tercer estado se declaró constituido en Asamblea Nacional en ausencia de los demás. Luis XVI concentró 20.000 soldados para disolver la asamblea. La población se lanza en defensa de la asamblea asaltando las armerías. El 14 de julio de 1789 tiene lugar la toma de Bastilla. Los campesinos se movilizan y asaltaron los castillos para quemar títulos de propiedad. Estos ayudarían con su presencia a la consolidación de la revolución. La caída de la monarquía en 1792 fue seguida en las ejecuciones de numerosos prisioneros políticos en París. El 21 de enero de 1793, Luis XVI es guillotinado en la Plaza de la República. Había sido condenado tras un rápido proceso, por una ligera mayoría de votos, ante la oposición de los girondinos. Los jacobinos deseaban implantar una monarquía constitucional, pero cuando Luis XVI intentó huir del país, rechazaron cualquier sistema de gobierno monárquico. Robespierre, jefe de los jacobinos desde 1790, tras abolirse la monarquía en agosto de 1792, fue elegido diputado de la Convención Nacional por París, miembro del Grupo de la Montaña. Reclamó insistentemente la ejecución del rey Luis XVI. En mayo de 1793, apoyado por el pueblo de París, obligó a la Convención Nacional a expulsar a los girondinos. En el mes de julio ingresó en el Comité de Salvación Pública. No tardó en hacerse con el control del gobierno ante la falta de oposición. Robespierre procedió a eliminar a todos aquellos a los que consideraba enemigos de la revolución, con el propósito de restablecer el orden y reducir el peligro de una invasión exterior. En marzo y abril de 1794 fueron ejecutados los líderes revolucionarios Jacques René Hebert y Georges Danton. El terror se había intensificado y muchos miembros influyentes de la convención y del club jacobino comenzaron a temer por su vida ante la creciente agresividad de los discursos de Robespierre. El 27 de julio de 1794 se le prohibió dirigirse a la Convención Nacional y quedó bajo arresto. Numerosos seguidores se rebelaron en su apoyo, pero fueron reprimidos.
Robespierre murió guillotinado el 28 de julio junto con sus más próximos colaboradores, Louis Saint-Just y Georges Couthon, y 19 de sus seguidores. Al día siguiente fueron ejecutados otros 80 partidarios. Chao cabros, nos vimos, gracias por todo.